Queridos amigos, aquí estamos con ustedes en este canal de arte desde cero hasta el infinito. Hoy vamos a abordar la siguiente pregunta: ¿qué es la felicidad y cómo alcanzarla? Y la pregunta es muy importante porque todos queremos experimentar la felicidad. La felicidad es una parte directa de nuestra alma, de nuestra naturaleza. Regresaremos al tema del alma, ya que esta es la eternidad. La felicidad debe ser algo constante. 3. Algo que se pierde, que estamos buscando constantemente, debe estar relacionado con la conciencia. Debemos ser conscientes de la felicidad, sentirla, empatizar con ella. A menudo, bajo la influencia del alcohol o las drogas, las personas pierden conciencia externa, experimentan una especie de felicidad mental y fisiológica, pero la verdadera felicidad debe ser de una naturaleza más sutil, más perfecta, porque la ananda es lo que experimentamos durante las relaciones. Vemos la hermosa naturaleza, experimentamos felicidad, vemos a las personas queridas, experimentamos felicidad. Entramos en relaciones con las personas, experimentamos felicidad. Por eso cuando una persona recibe una ola de amor, se enamora de alguien, es inmensamente feliz, es feliz de ver todo lo que lo rodea, es feliz de ver a esa persona, le escribe, le dedica poemas y así sucesivamente. Así que nuestra conclusión es que la felicidad es un estado de conciencia, ya que el alma, el sagrado eterno, es consciente y ananda. Bienaventurados por su naturaleza, la felicidad. Es la naturaleza directa, almas. ¿Por qué no lo experimentamos constantemente? ¿Por qué lo hemos perdido? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta: hay una naturaleza, el alma. Por lo tanto, el alma debe tener una fuente, y esa fuente debe poseer todas las cualidades del alma en su totalidad. Y de aquí la primera pregunta: hemos perdido la felicidad, porque hemos perdido la naturaleza misma del alma al caer en este mundo virtual temporal. Al caer en un juego virtual podemos jugar en él, ganar, obtener algún tipo de karma, algunas monedas, pero no podemos sentir el verdadero sabor de la verdadera comida. Para eso necesitamos alejarnos de la pantalla del ordenador y empezar a saborear la comida auténtica que nos dará satisfacción interna. No es la dopamina externa del mundo exterior, sino la satisfacción interna de cada célula, de cada partícula de nuestro organismo. Por eso los Vedas dicen así: encuentra la raíz de todo y riega la raíz con agua. Hay muchas hojas en el árbol y como regla general estas hojas son nuestros deseos. Intentamos satisfacer el deseo de dinero, perdemos la salud. Luego entendemos que necesitamos recuperar la salud. Luego entendemos que en la búsqueda de dinero hemos perdido la salud y además hemos perdido relaciones. Ahí, tal vez ya al final de su vida, entendemos que la vida ha pasado. Por el bienestar, por algo material, hemos sacrificado componentes importantes como la salud, las relaciones, y esas personas que aparentemente estaban ganando dinero para poder construir la salud y las relaciones, entienden que han perdido tiempo en el desarrollo espiritual. Así que de esta manera la cultura védica, ella habla sobre el desarrollo armónico del ser humano, y el desarrollo integral del ser humano es el desarrollo del ser humano. En cada etapa, a su nivel, con sus acentos, hay 4 objetivos. La vida humana que traen satisfacción a la persona: Arha, Kama, Dharma, Moksha. Esto, Dharma, religiosidad, es decir, la ejecución de principios. La ejecución de los principios de las leyes del universo naturalmente nos da de inmediato la oportunidad de experimentar el artha del placer, es decir, una especie de felicidad material que buscamos en un nivel burdo y demoníaco, pero al mismo tiempo, este es también un estado en el que comenzamos, gracias a seguir las leyes espirituales universales, experimentamos un estado espiritual más sutil de felicidad y satisfacción, y al final llegamos a la liberación del mundo material. Así que estas son las 4 metas de la vida humana que describen los Vedas. Es decir, los Vedas dicen, en otras palabras, que es el cumplimiento del deber del ser humano. Es decir, el ser humano fue creado, tiene su deber. ¿Cuál es su deber? Es una conexión con el universo, una conexión con Dios, y a través de Dios, a través del universo, una conexión con el mundo que nos rodea. Muy simple. Hacemos algún trabajo y debemos pensar: estoy sirviendo a Dios con esto, pero al servir a Dios sirvo a cada una de sus creaciones. Naturaleza, al ser humano cliente. Al cliente
Yo respeto, valoro la naturaleza, respeto, valoro a las personas, veo en ellas una parte de Dios, pero mi esencia principal, la ejecución de mi deber externo, sirvo a Dios, pero eso no es suficiente. Estos son solo los primeros pasos en el camino espiritual. Luego entendemos que servir a Dios es establecer una relación con Él, que Él es una persona, igual que nosotros, y Él quiere darnos y recibir de nosotros amor y atención inmediatos. Y nuestras relaciones son eternas, no están ligadas a la karma. El culturismo es temporal, malo, bueno, un cuerpo así, otro cuerpo... Porque de una forma u otra, nuestro cuerpo físico es un avatar temporal que en este videojuego definitivamente está terminado, sí. Es decir, esta encarnación en este cuerpo se completará según el principio del propio juego, pero el alma, como una parte inseparable de Dios, eternamente unida a Dios, continuará su existencia. Y muy a menudo nos hacen esta pregunta: ¿por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? En primer lugar, no todos recuerdan sus vidas pasadas. Algunas personas yogis y afortunadas recuerdan sus vidas pasadas, pero la cuestión es que realmente no hay mucho que recordar. Si en vidas pasadas no practicamos una espiritualidad profunda, ¿qué es lo que vamos a recordar? Que fui mujer, me mataron en un campo de concentración, fui rey. ¿Entienden? Sí. Es decir, debemos concentrarnos en este juego. En esto es maravilloso, en esto es maravilloso, en esto es maravilloso, en esta encarnación, y entender que ni el pasado ni el futuro nos garantizan un juego de calidad si no estamos concentrados en nosotros mismos. Ahora, en este momento, ¿qué significa eso? Eso significa que entendemos que lo que hacemos hoy, ahora, depende de mi futuro. Y quizás la comprensión de lo que hacemos hoy y ahora salió de mi pasado. Por eso, una persona sensata que ha caído en este, digamos, juego material, en esta vida material, lo ha hecho por su propio deseo, pero el proceso ha comenzado, quizás no se sabe cuándo. Él entiende que ahora estoy en un cierto nivel de evolución. Y para avanzar en este cierto nivel de evolución se necesitan dos cosas. La primera es la comunicación correcta, la comunicación espiritual. Además, bueno, si quiero avanzar en los negocios o en mi profesión, necesito comunicarme constantemente con colegas que sean más competentes que yo, porque siempre hay un proceso de perfeccionamiento. Es decir, el progreso de una persona siempre es comunicación, y en este caso hay comunicación pasiva, son libros, audio, video, lecturas, pero eso no es suficiente. Siempre se necesitan motivadores vivos, maestros vivos, contacto en persona, pero de una forma u otra, ahora estamos hablando solo de los puntos principales del progreso de una persona. Es decir, él comienza a comunicarse y de repente ve que la comunicación espiritual crea un resultado único. Algunos pensamientos negativos se van, algunas personas negativas se alejan de tu vida, algunas situaciones tóxicas desaparecen de tu vida, y parece que al comunicarte espiritualmente, tu existencia se transforma, empiezas a sentirte mejor. De ti se va la ignorancia, es decir, antes dormías mucho, antes comías algún tipo de comida mala, no tenías tiempo, energía, fuerzas en el entrenamiento. Siempre pensabas solo en cómo encontrar dinero o una chica, y luego encontraste a la chica y el dinero y te diste cuenta de que no era la chica adecuada, no era el dinero adecuado, no era suficiente de esto o aquello. Es decir, siempre intentabas conseguir algo y al conseguir algo te dabas cuenta de que no era suficiente. Así es, porque ese es el principio de la existencia material. Siempre se quiere mejorar. El coche, el apartamento, eso. Una chica para que sea aún más hermosa, para que la vida sea aún más brillante, para que haya más dopamina, más sensaciones, más emociones. Pero al final, todo esto son solo experiencias externas, un vacío interno, insatisfacción, desesperanza, y así sucesivamente. Es precisamente por eso que las estrellas ricas, algunas alcanzan los resultados deseados, se convierten en estrellas, luego se enganchan a las drogas, después gastan sus fortunas en psicólogos, y algunos terminan suicidándose, completamente satisfechos, porque incluso allí, en Hollywood, donde la naturaleza es hermosa, en California, donde quizás hay todos los placeres que una persona busca por alguna razón, estos ricos en su mayoría tienen una psique bastante complicada, herida, desgastada, y ellos incluso lo admiten abiertamente. A menudo, quizás no durante la ceremonia de los Oscars, sino que algunos bloggers cuentan sobre sus dificultades. Volvamos a nuestro tema. Para experimentar la felicidad, la realización interna, necesitamos comunicación espiritual, y en la comunicación hay reglas importantes. Este es un servicio, el amor es un servicio, y por eso el quinto objetivo de la vida humana, el más alto, es la bhakti, es una relación
con Dios, es un servicio amoroso a Dios. La cuestión es que el Señor responde con toda la capacidad de responder al 100%, puede decir al 1.000.000%, pero nosotros, siendo condicionados o que han perdido sus cualidades espirituales, no poseemos esta capacidad. Comunicarnos con Dios completamente, en toda su plenitud, en toda su perfección. Si tuviéramos esa capacidad no necesitaríamos nada, inmediatamente nos liberaríamos de la materia. ¿Por qué hemos perdido esa capacidad? Porque la ilusión que nosotros mismos hemos aceptado, esta ilusión nos ha llevado a entrar en una cadena de relaciones de causa y efecto. Entrar en una cadena de relaciones de causa y efecto. ¿Y cómo se puede determinar esto? Muy simple, cuando una persona comienza a comportarse mal, a relacionarse con malas personas, poco a poco empieza a robar a sus padres. Luego se convierte en un criminal. Después, digamos, viola las leyes y termina en la cárcel, donde hay un ambiente aún peor. Al final la persona crea tal mental imagen que soy un residente eterno de la cárcel, vivo según ciertas leyes carcelarias. En cada etapa de la existencia hay que aceptar ciertas leyes. Vivo según ciertas leyes carcelarias. En cada etapa de la existencia hay que aceptar ciertas leyes y, en esencia, él ya deja de tener esperanza de salir alguna vez de la cárcel y de manejarse. Al mismo tiempo, cuanto más se sumerge en la ignorancia, más se siente un buen tipo, una persona correcta. Así es como actúa correctamente según estas leyes, según las normas y demás. Además, una persona, al entrar en este mundo material, queda condicionada por la naturaleza de este mundo material. Incluso si se convierte en algún tipo de revolucionario, la sociedad no acepta ciertos principios, y aún así no hace nada por la transformación espiritual como regla. Después de todo, para cambiar el mundo hay que cambiarse a uno mismo. Y por eso la primera base, ser feliz, es cambiar tu comunicación, comenzar una comunicación espiritual. Hagan un maratón así, un experimento. Empiecen al menos un mes o mes y medio en su vida a escuchar, por ejemplo, conferencias espirituales todos los días, al menos 1 hora al día, 2 horas al día. Libros, conferencias, temas espirituales, verán que de manera sorprendente su vida comenzará a cambiar. De repente querrán levantarse más temprano. De repente querrán estar a solas consigo mismos. De repente tendrán algún diario donde escribirán pensamientos importantes. De repente sentirán que, a pesar de que no tienes, por ejemplo, un coche nuevo o una nueva chica o algunas super perspectivas materiales, comienzas a sentirte más lleno interiormente, más satisfecho contigo mismo. Y poco a poco, al salir de la ignorancia, nuestro paradigma cambia. A veces sucede de manera dolorosa, a veces sucede de una forma muy dolorosa. En algunas personas, cuando su mundo invisible se desmorona por completo, a veces las personas se transforman de manera bastante gradual. Eso lleva años, pero eso no es importante. Es importante que hay que cambiar los hábitos. La primera tarea sí es adquirir hábitos espirituales, y entonces entenderán que en esencia nuestra vida es la suma de nuestros hábitos. Si nos acostumbramos a fumar, seguiremos fumando. Si nos acostumbramos a hacer deporte, seguiremos haciendo deporte. Si nos acostumbramos a meditar, a rezar, si esto se convierte en un hábito, se volverá parte de nuestro subconsciente. Sí, el propio subconsciente nos llamará a la práctica espiritual, escuchar charlas espirituales. Y son hábitos muy positivos. Luego comenzarás a buscar amigos, irás a templos, a eventos espirituales, a algunos programas. Al principio todo esto te parecerá un poco extraño, pero luego te gustará. Saben, a los neófitos les gusta mucho. Él piensa, ya, ahora me he vuelto rápido, un santo, iluminado. Luego tendrás problemas de otro nivel. Bueno, como que la transformación siempre es un problema. ¿Saben? Como una serpiente cambia su piel vieja, la piel vieja como que se desprende con dolor y la nueva piel también crece con dolor. Pero sin embargo, esta transformación es la divina transformación del ser humano. Esa es la mayor felicidad. Y muchas personas que comienzan el camino espiritual, esta es una conferencia precisamente para aquellos que intentan comenzar el camino espiritual o aquellos que ya han comenzado el camino espiritual y en algún momento se han desviado de él debido a la insatisfacción. Sí, porque tendemos a esperar un milagro, una especie de pastilla milagrosa, pero milagro no ocurre en nuestra propia vida. Es decir, hay que entender que el milagro es un proceso interno. Señor, sí, allí está escrito que el santo lo abrazó y él experimentó un gran amor, pero pocos entienden que antes de que él llegó a tal comprensión, que el santo lo abrazó, ya había realizado un cierto proceso interno. Me preparé para esto, por eso un predicador dice, si estás listo para lo bueno te seguirá.
vendrá. Es decir, cada día debemos practicar sintonizarnos con nuestra conciencia, estar listos para lo bueno, y cuando suceda, nuestra disposición, seguramente encontraremos a un maestro espiritual, a un santo o algún evento importante ocurrirá en nuestra vida. Pero si no estamos listos para ello, entonces el resultado puede ser negativo. Por eso no debemos apresurar al universo, hay que reflexionar hacia adentro. Y esta es la reflexión interna. Es una oración constante, es eso, constantemente. Diálogo con Dios, y hay dos tipos. Primero podemos contarle a Dios sobre nuestros problemas. ¿Cómo está hecho Dios? Que Él lo sabe todo. Él conoce todos nuestros problemas mucho mejor que nosotros. La segunda opción es simplemente alabar su santo nombre, lo que en Kali Yuga es la práctica espiritual más elevada. Simplemente alabar los nombres del Señor, simplemente alabar los nombres del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Es decir, en estos nombres está prohibida toda la energía de Dios, el Señor. En Kali Yuga se transforma en su sonido. Eso no significa que repetimos en vano. Que es en vano, esto está en la conciencia material. Esto, inmediatamente, dará el resultado espiritual necesario, pero al recibir la iniciación del maestro espiritual practicando el mantra. En general, ¿qué es la práctica? Mantras, de eso hablaremos en el siguiente video, pero si lo resumimos, es la más alta vibración espiritual de amor. Y cuanto más adquirimos la cualidad de devoto, más cerca nos unimos a esta vibración, entonces nuestra oración comienza a resonar ya con la vibración divina, con el cosmos. ¿Entienden? Sí, no son solo murmullos o palabras. ¿Cuál pronunciamos? Es una especie de palabra mágica que ya resuena en el cosmos. Y nosotros, a través de la oración, nos elevamos a esa resonancia. Por eso la persona que se encuentra en oración espiritual y en meditación eleva su conciencia a este nivel espiritual, de esta resonancia espiritual. Y por eso en él, de hecho, existen almas santas liberadas, mientras que nosotros podemos imitarlas externamente, actividad, pero no hay resonancia interna del alma. Es decir, el alma vibra a una frecuencia determinada, y esta frecuencia no es física, es una vibración espiritual. Es decir, hay vibraciones físicas que también influyen en nuestra conciencia, cuerpo y organismo, porque todo en este mundo es vibración. En el Shivaísmo de Cachemira hay toda una enseñanza sobre los shot, sobre las vibraciones, y en resumen dice que el ser humano es constante. El movimiento de los átomos, el movimiento constante de diferentes energías, de la conciencia, y es por eso que entendemos, hay personas de baja vibración y hay personas de alta vibración. Cuanto más abre una persona su corazón a través de la práctica del yoga, a través de la meditación, a través de la oración al universo, más sutil comienza a vibrar y por lo tanto más se alinea con los estándares superiores del ser espiritual. Porque hemos discutido en nuestras conferencias, pueden verlas, que el mundo es multidimensional, es multipolar. Incluso en este mundo hay vibraciones bajas, hay vibraciones en la pasión, hay vibraciones en la ignorancia, hay sabios y yogis que también existen paralelamente en este mundo. Y mientras no hayamos purificado nuestra conciencia para percibir esta vibración, no podemos entrar en contacto con ellas. Por eso todo el sistema de la práctica espiritual, especialmente el yoga y la meditación, habla sobre la purificación del cuerpo, la mente y la conciencia. Y así, a través de la comunicación, a través de la oración, a través del estudio de la práctica espiritual, obtenemos una energía más sutil. Pero hay también más grupos del sistema de purificación. Esto, por ejemplo, son diferentes shodhanas yógicas, la purificación del intestino, la purificación de los canales respiratorios, la purificación de los canales energéticos a través de la respiración, con la ayuda de asanas, con la ayuda de la meditación, con la ayuda de la alimentación. Todo esto funciona junto. Amigos, y verán que comienzan a purificar su cuerpo poco a poco. Vergüenza, abortos. Es un sistema de purificación muy poderoso. Cuando dejamos de comer en ese momento nuestra sutil prana se eleva hacia arriba. Cuando comenzamos a abstenernos de placeres excesivos, tanto sexuales como físicos, y empezamos a controlar nuestro lenguaje, cuando comenzamos a controlar nuestra mente, dejamos de dejar entrar en nuestro corazón información sin sentido, que ocupa terabytes de nuestro render, de nuestra mente, y solo dejamos entrar en nuestra conciencia cosas muy importantes y personas muy importantes. Entonces, nosotros empezamos a llevar una vida de asceta, yoga, y de manera asombrosa, las personas que son sensatas pueden hacer esto en el mundo. Es decir, no es necesario irse a los Himalayas para esto. Créeme, puedes irte a una cueva, pero tu mente seguirá atormentándote. Al contrario,
En el mundo donde no te encuentras, comienzas a limitarte de películas innecesarias, de información innecesaria, de lo superfluo. Aliméntate solo con lo que te brinda crecimiento espiritual. Bueno, tal vez todavía estés trabajando o haciendo negocios. Por favor, deben dedicar tiempo a su desarrollo material, a la educación financiera, a la gestión empresarial. Verán que tan pronto como comiencen a practicar yoga y meditación, su conciencia cambiará. Inmediatamente comienzan a absorber también algunos conocimientos materiales. Lo principal es aplicarlos en la práctica. Recuerden que no se trata de vishnuismo de sofá. Saben todo desde el sofá, pero no hacen nada. Es decir, sentado en el sofá, saben todo, pero no pueden hacer nada. No, se trata de la práctica. Primero, allí, la transformación del régimen diario. Y segundo, como que una selección clara de la comunicación, introducción de tu diario, y poco a poco sentirán que han cambiado por completo. Ya experimentas la felicidad por cosas completamente diferentes. Sí, antes te gustaban algunas chicas en Instagram, antes te gustaban algunos coches. Bueno, eso era como un absceso, ¿no? Una especie de dopamina de tus ideas. Ahora los mirarás con mucha calma, coche y coche, pero en principio no dependerás de ellos. Y cuando tengan la oportunidad, y por ejemplo, necesitarán algún tipo de coche de representación. Bueno, ya han alcanzado la conciencia de que un coche de representación, ustedes, como ven, son grandes jefes. Ellos están sentados en el asiento trasero, leyendo libros, mientras el conductor los lleva a algún lugar. Esto lo puede hacer perfectamente un taxista o un limpiador, es decir, en el mundo moderno, no. Necesitas experimentar la felicidad a través de una falsa imagen de ti mismo, que soy tan genial, que tengo este coche, que tengo esta casa tan bonita, y así sucesivamente. Sí, puedes construir tu vida de otra manera. Tengo amigos espirituales, tengo una comunidad espiritual, tengo suficientes recursos para viajar, apoyar proyectos espirituales. Estoy en constante desarrollo y entiendo que si simplemente alimentara mi vanidad con algún coche caro, que tendría que llenar de combustible caro, costoso de reparar, caro de aparcar, que podría ser robado, y he pasado una vida más modesta, a veces en taxi, a veces en metro. Solo estoy ahorrando tiempo, lo estoy haciendo diferente. Llevo mi vida, no tengo la tarea de destacar externamente ante las personas, porque la gente de todos modos pueden encontrarte en un coche caro, pero estarán mirando cómo hablas con ellos. Ellos estarán mirando si eres una persona honesta, decente, o si eres una persona deshonesta. Te mirarán a los ojos. Y si en el proceso de la práctica espiritual poco a poco irás adquiriendo cualidades, alejarse del engaño, son esas primeras cualidades espirituales a las que todos debemos llegar, y somos propensos a eso, al autoengaño, al engaño de otros. Entonces, poco a poco, podremos transformarnos incluso. A los ojos de los materialistas, lean el libro de Geshe Siddhartha, donde se describe cómo Siddhartha se convirtió en una asceta y luego en un hombre rico. Todas las cualidades espirituales deben usarse para lo supremo, y todas las cualidades espirituales, amigos, que ustedes adquirirán, deben ser utilizadas para lo supremo. Sí, se puede. Jugar con paciencia y espera. Así que se puede decir, es bueno jugar en la bolsa y ganar mucho dinero en algunas acciones, simplemente para no sucumbir al pánico del mercado. Pero en realidad todas estas cualidades son necesarias para que lleguemos al amor divino. Establecer tu relación con Dios. Las relaciones con Dios son las más sutiles, las relaciones más complejas, porque deben ser sinceras, deben ser eternas, constantes. Debemos reconocer a Dios en nuestra vida, dejarlo entrar en nuestra vida y entender que Él está en nuestra vida, el principal y no nosotros los principales, es decir, matar el egoísmo interno y despertar ese estado eterno de amor, sirvientes. Y les gusta la palabra sirviente, pero cuando tienen hijos, comienzan a besarlos, a apretarlos contra tu corazón y servirles infinitamente. Mientras tanto, se hacen 20 años y no te dicen todo a Dios. Yo me fui a vivir mi vida, tú no me diste esto, no me diste aquello. A menudo sucede que los niños nos hacen demandas, exigen de nosotros, ojalá mamá muriera, para finalmente conseguir el apartamento y así sucesivamente. Por eso, estas relaciones materialistas con los hijos también pueden ser mejoradas cuando comenzamos a percibir todo desde un punto de vista espiritual y no esperar nada, ni siquiera de nuestros hijos, por extraño que parezca. Pero las falsas expectativas también hacen que los niños se peleen entre sí. Por eso, cuando establecemos nuestra relación con Dios, debemos recordar que estas relaciones son desinteresadas, no podemos esperar nada de Él. Y yo te he estado rezando, tú no me diste dinero, y yo, sin embargo, aquí estoy. Hay una historia. Un día, la hija, un juez, en Calcuta se enfermó y contrajo una enfermedad mortal
bueno, una enfermedad tan larga y mortal, alguien le dijo, puedes venir a los Vaishnavas en el templo y el Señor satisface todos los deseos de los Vaishnavas puros. Este juez comenzó a ir al templo cada mañana, cantaba, meditaba, socializaba, pero después de un tiempo su hija murió y él escribió un artículo en el periódico que no creo que Dios exista. Me entregué a él 6 meses, participé en su adoración sinceramente y ni siquiera pudo salvar a mi pequeña hija. Dado que esta persona era muy conocida y Calcuta de esa época, por así decirlo, hervía con el ánimo de los comunistas, de esos materialistas, entonces para muchos de ellos, miren, esto es lo que dice una persona, él era un juez, una persona educada. Luego, debido a que deseaba lo mejor para su familiar, aceptó esta religión imperfecta, cantaba, bailaba ante Dios, aunque el juez confesó que en ese momento sentía una cierta felicidad, una cierta satisfacción, pero aún así se ofendió con Dios porque Dios no cumplió su deseo más profundo. ¿Qué le costaba salvar a esta hija? Y sobre esto dijeron Bhagavati, Siddhanti, Sarasvati, grandes maestros espirituales. ¿A qué respondió? Respondió, así que creo que para esta persona Dios realmente no existe. Pues el Señor, Él existe para aquellos como persona, para aquellos que han construido una relación auténtica con Él, y no para aquellos que se acercan a Él para negociar. Te cantaré y tú sana a mi hija. Por supuesto, el Señor podría haber sanado a la hija de esta persona, y tal vez lo hizo de esta persona, y tal vez lo hizo, quizás las oraciones que su padre, el juez, lo hacía a diario, por ella, por su bienestar, le dieron un impulso infinito hacia la próxima vida, porque la karma está organizada así que debemos trabajar en alguna karma y podemos aportar algo a la cuenta de nuestros amigos y familiares desde nuestro banco espiritual. Pero si queremos interrumpir la naturaleza del ser y romper las leyes naturales de la vida, la muerte, la karma, entonces, primero, o debemos tener una gran energía espiritual y fe. Es decir, no podemos ser neófitos o el Señor debe considerarnos como sinceros. Por lo tanto, la persona ya vino con un objetivo no sincero. Voy a orar por él, ayúdame con mi hija. Y entonces, con el mismo principio podría ir allí al diablo, a Satanás, a algún yogi sanador, a quien sea, pero Dios ocupa una posición por encima de lo pacífico. Él está por encima de los procesos del bien y del mal. Por lo tanto, Él hablaría de la misma manera tanto a los dioses como a los demonios. Presten atención a que en este mundo los demonios, de manera natural, tienen mucho más poder que los santos. ¿Por qué? Porque ellos son como los limpiadores del bosque. En este mundo estimulan la sociedad a través de guerras, a través de pandemias, a través de transformación. De una forma u otra llegamos al mundo de la muerte, no para disfrutar aquí, sino para cambiar, transformarnos. Y, por así decirlo, los prisioneros en el campo de concentración se habrían relajado, nunca habrían salido del campo de concentración si los guardias no los hubieran aterrorizado. La sensación de que estamos en un mundo de muerte debería hacernos pensar si existe alguna otra realidad más allá del mundo de la muerte. Así que el Bhaktisiddhanta Sarasvati explicó que esta persona en algún momento aceptó a Dios como tal. Él lo aceptó bajo ciertas condiciones y el Señor no firmó un contrato con él. Algunos elegidos creen que no firmaron un contrato con Dios, pero cuando se trata de contratos o términos no puede ser puro bhakta, amor puro. Y por eso los señores solo se pueden conquistar con amor puro. ¿Dónde está ese amor puro? Con sus devotos, con los santos, con los justos. Es decir, al venir a nosotros directamente a Dios con su amor puro, no tenemos esa pureza de corazón, no poseemos esa vibración de conciencia. Por eso, las Escrituras dicen que si queremos avanzar rápidamente en el camino espiritual, debemos hacer amistad y servir a los santos Vaishnavas, estudiar sus vidas, y veremos que pasaron por dificultades. Entendían que la vida es una prueba que pasarán con dignidad. Estamos aquí para aprender. Al contrario, entendieron que mi vida es una prueba, las pasaré con dignidad, porque esto es una escuela. Hemos llegado a la escuela, estamos aquí para aprender, no estamos aquí para disfrutar o controlar este mundo, o para obtener algunas ventajas materiales temporales que
serán quitadas. Los mayores tesoros de este mundo, la muerte se llevará todo. Por eso el Señor dice, yo soy el tiempo, yo vengo a todos como el tiempo y me llevo todo. Pero hay que recordar que tres cosas siempre permanecen con nosotros. Lo primero es el conocimiento espiritual que hemos adquirido. Es precisamente el conocimiento espiritual lo que siempre recordaremos. Es decir, la fe se podría decir. Lo segundo son las consecuencias de esas grandes obras espirituales que hemos realizado cuando hacemos buenas acciones. Obras espirituales buenas que son inmateriales. Hay buenas acciones materiales. Y lo tercero es esa generación espiritual de personas que estamos criando, porque siempre es muy importante qué legado, qué herencia dejaremos al mundo después de nosotros, quiénes serán las personas que vivirán después de nosotros, exagerarán ellos nuestra gloria espiritual y riqueza, o ellos, por así decirlo, cínicamente desperdiciarán nuestro legado divino y no lo aceptarán. Es por eso que la continuidad de las generaciones es muy importante. Aquí, amigos, estas son las tres cosas que discutimos hoy y, por supuesto, al final, la felicidad. ¿Qué es la felicidad y cómo alcanzarla? Un empresario japonés que fundó la empresa Panasonic, él fundó su empresa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba en una crisis global. Ella, tal vez, pasó por una guerra nuclear, una humillación total, se vio obligada a aceptar principios de la civilización occidental que eran completamente opuestos a su cosmovisión, budismo, shintaísmo, en general como los cimientos de la vida, y Japón estaba bajo la ocupación de Estados Unidos. De hecho, fue despojado de cualquier soberanía y, sin embargo, en estas condiciones tan complejas, los japoneses, siendo personas extremadamente trabajadoras, comenzaron a recuperar lentamente su economía. No tenían nada excepto, digamos que, de razón, comprensión de que hay que avanzar hacia la tecnología. Estas son las empresas que se formaron en Japón, por supuesto, no sin ayuda, no sin inversiones de capital occidental, pero gracias al trabajo duro japonés. De hecho, los japoneses, como país colonizado, comenzaron a trabajar muy activamente. Por supuesto, allí había ingenieros estadounidenses y británicos. No se debe pensar que todo esto apareció en Japón. Así es, maravillosamente, un milagro económico. No, este fue un proyecto de los globalistas, un proyecto de los banqueros, pero la esencia está en otra cosa. Los trabajadores japoneses superaron a todos. El dueño de la corporación Panasonic, él, tan pronto como creó una gran empresa que, en esencia, según su idea, debía ayudar a las personas a desarrollarse, con la ayuda de la tecnología, él creó el Instituto de la Felicidad. Él comenzó a estudiar qué es la felicidad, cómo encontrarla. Por cierto, esa idea japonesa de estudiar la felicidad, de cómo ser feliz, que lo hizo porque quería que en el Instituto de Estudio de la Felicidad encontraran esa fórmula, la fórmula de la felicidad. Y él mismo trabajó en su corporación y cuando se jubiló se convirtió en jardinero y él devolvió todas sus acciones. En la corporación dijo que una persona no puede poseer tanta riqueza, es decir, creó una gran cantidad de proyectos benéficos y, ya que la corporación apoyaba la cultura japonesa, él era jardinero en un hermoso centro jardín japonés que pertenecía a Panasonic. Esos hermosos piedras blancas, flores, barría, disfrutaba de la naturaleza y sentía que su vida no era en vano. Fue precisamente Steve Jobs quien estaba muriendo de cáncer, quien llevó a sus hijas a Japón para mostrarles los hermosos jardines zen, para mostrarles la hermosa naturaleza, o más bien, la relación sagrada del ser humano con esta naturaleza. ¿De qué se trata esto? De que una persona, a pesar de que él fue un gran líder, ganó mucho dinero, creó muchos puestos de trabajo y tecnologías, al final entendió que hay que buscar la felicidad. Y él entendió que en la actividad no hay felicidad, la felicidad consiste en la motivación. La actividad, ¿por qué actuamos? Estamos inclinados a actuar. Y de esto habla Krishna en el Bhagavad Gita. Estamos inclinados a actuar y no podemos estar sin actividad ni un minuto, pero ¿cuál es la motivación de la actividad? Eso es lo más importante. Y así, cuando comenzamos a actuar para satisfacer al Supremo, es curioso, alguien podría decir que Dios lo tiene todo, que no necesita nada, pero sin embargo esa es la raíz de todo, y comenzamos a regar sobre ella, comenzamos a pensar en Él, a alabarlo, a dedicarle nuestra actividad. Esto se llama Karma Yoga, Jnana Yoga. La actividad de la acción por el Supremo, el conocimiento, la adquisición de conocimiento para la satisfacción del Supremo. Todos los sistemas de yoga están destinados a Él.
En el Bhagavad Gita, Krishna dice, yo soy la fuente de todo, de todos los sacrificios. No solo explica que para llevar la felicidad a este mundo hay que actuar de acuerdo con las leyes del sacrificio, según las leyes del Dharma. Cuando una persona actúa de acuerdo con las leyes del Dharma, el universo le abre todos los caminos, y por el contrario, al violar las leyes del Dharma, una persona se limita a sí misma. Cuanto mejor te comportas en la cárcel, más te dejan salir, como se dice, a pasear. Por el contrario, cuanto más cometes infracciones en la cárcel, más, por así decirlo, te limitas a una parte restringida de la prisión, te atrapan. Así vemos que todo lo que sucede en nuestro mundo, sin duda, está relacionado con Dios. Leyes de Dios no son leyes. Dios en la ignorancia, que están descritos en las religiones arameas. Disculpen, no estoy criticando. Solo estoy constatando los hechos de que la mayoría de las religiones modernas son una representación muy fragmentaria de Dios. Yo no me guiaría por ellos en absoluto. Si alguien quiere entender principios espirituales auténticos, debes leer el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro que te muestra claramente desde el principio que el alma es inmortal y que se puede actuar así, acumulando conocimiento. Así que hay un estado de conciencia, hay otros estados de conciencia. Es un libro que fue escrito hace 5.000 años. Se estudia en todas las universidades y es reconocida por todos los orientalistas del mundo intelectual porque no es propaganda. Hay que entender que la mayoría de los textos religiosos que hemos recibido son propaganda que está destinada exclusivamente a un solo objetivo, el control social del ser humano. Esto es, en general, como una religión moderna, es algo, digamos así, un producto de control político. Y por eso siempre ves que, aunque aparentemente es externa, está separada del Estado, pero siempre colabora muy estrechamente con él. Aquí están los chiitas, allí están los santos y los judíos. Y en esencia, la religión y el Estado se han fusionado, entonces eso ya ha dejado de ser. Y el objetivo, la iluminación espiritual del ser humano, esto se ha convertido simplemente en un instrumento de impacto social en la sociedad. Naturalmente, una religión así nunca traerá ningún bien, porque ya no está enfocada en el desarrollo del ser humano y en su, digamos, socialización en algún sistema u otro. Aquí vive una tribu, así, aquí vive otra tribu. El asesinato, el pecado más terrible, pero vayan, maten a los miembros de otra tribu porque no son humanos. Verás, sí, es decir, ahí mismo, una vez que surge la humanidad, hablo específicamente a nivel tribal para que comprendan que en el mundo moderno, religión y política son la misma manipulación. Y por lo tanto, por favor, no lo confundan con el conocimiento védico, con el conocimiento de Krishna, con los Upanishads, con los Vedas, porque esto es completamente diferente. Y por eso, cuando le preguntaron a Schopenhauer qué diría sobre los Vedas indios, él respondió, bueno, encontré en ellos un deleite en la vida, en los Upanishads y los Vedas, espero encontrarlos en la muerte. Es decir, los grandes intelectuales aceptaron la cultura védica, incluso en la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética era un país ateo. Las obras védicas en general fueron traducidas, porque incluso los ateos entendían que son pensamientos muy serios y profundos. La Bhagavad Gita fue publicada oficialmente y la Academia de Ciencias de Mahabharata, es decir, grandes libros, fueron publicados como monumentos de la humanidad, no como obras religiosas. Los comunistas no consideraban que religiosidad para ellos es importante. Tenían otras herramientas sociales de control sobre la sociedad, por ejemplo, el código. Constructor comunista, esto es, de hecho, una especie de escritura sagrada, reescrita, de la que se ha eliminado la palabra Dios. Por eso existen ideologías ateas que no se han alejado mucho de la religión. En esencia, eso es la religión, simplemente sin Dios. Y en los propios Vedas hay corrientes ateas. La cuestión es que los Vedas abarcan todas las formas de conocimiento, incluido el ateísmo. Hay ateísmo védico, como el budismo, por ejemplo. Y el budismo rechaza la existencia de Dios y del alma. Hay ateísmo védico. Esto es el budismo, por ejemplo. Y el budismo rechaza la existencia de Dios y del alma. Él dice que solo hay conciencia, vacío. Aquí tienen un ateísmo védico. Sin embargo, hay compasión, servicio, adoración a las deidades, visualización, meditación, todo en la práctica espiritual, pero con el objetivo de salir de la influencia del concepto de alma y Dios. Y esta es una faceta del conocimiento védico, ateísmo védico. Porque hay personas de este tipo, hay personas que apoyan esta visión del mundo, y Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquí está el hombre, si él cree en algo, yo fortalezco su fe.
Si él cree que no hay Dios, le daré la oportunidad de recorrer este camino hasta el final. Aquí no hay Dios, está bien, vamos, sé feliz. Intenta ser feliz sin Dios y al final él llegará a convertirse en budista. Lo que él necesita es seguir la Dharma, repetir mantras, adorar a las deidades, encender varitas, estudiar las escrituras sagradas, meditar, porque no hay Dios, pero sin esto es imposible alcanzar la iluminación, ¿entienden? Es algo sorprendente que el mismo camino como el Dao, como dicen los chinos, el mismo camino es más importante que el resultado. Y en cierto modo eso es correcto. Podemos mirar a la montaña, pero también podemos mirar hacia nuestros pies. Y por eso los budistas dicen, así es. Si hay una montaña o no, no está claro. Pero si estás caminando hacia esta montaña imaginaria, mirando hacia tus pies, entonces definitivamente estás subiendo. En este sentido, podemos decir que es una media verdad. Y podemos usar algunos de estos principios para, en el camino del desarrollo espiritual, mirar hacia nuestros pies. Lo que soy hoy, lo lejos que he progresado hoy. No tengo ideales espirituales porque puedo estar sentado en el sofá hablando de mis ideales y sé un idealista, soñador, pero en la vida real no doy ningún paso. Por eso los budistas y los impersonalistas dicen, comienza a dar pequeños pasos aquí y ahora, no mires a la montaña. Pero por otro lado, entendemos que cada camino tiene su propio objetivo y como se dice en el Corán, sí, solo das un paseo, todos los caminos son buenos, simplemente dar un paseo. Fui para allá, fui para acá, porque tu esencia es simplemente dar un paseo, pero si encontramos el objetivo, y el objetivo es muy simple, es el amor eterno y divino, entonces debemos pensar, ¿cómo puedo establecer una relación con Dios? ¿Cómo puedo alcanzar el nivel de este amor eterno y divino? Porque en el mundo eterno, el alma de Dios solo se conecta a través del amor. No es posible vivir en el mundo eterno de la conciencia pura, odiando a Dios. Se puede hacer aquí, en el mundo material, el Señor nos prohíbe hacerlo, nos da esa oportunidad. Y yo creo que mi conferencia en realidad puede estar bastante dividida en 2 o 3 partes, a aquellos que la escucharán y la editarán. Pero me gustaría decir que el Señor en la visión del mundo védico nos da un espectro de posibilidades y opciones completamente ilimitado. Por su misericordia, se puede decir, incluso a través de una liberalidad excesiva, pero los Vaishnavas nos dan tales oportunidades. Ellos dicen solo amor, chicos. El ateísmo científico, el ateísmo espiritual, el yoga, la iluminación no llenarán por completo tu corazón. No pierdas tu tiempo en eso. Inmediatamente pongan su pie en el camino del amor, Bakú. Entiendan de inmediato que son una parte de Dios y el amor es lo único que buscan en su existencia. Lo único, y esto es un sinónimo de la palabra felicidad, y la madre, aunque sirve al niño, sí, le da su sangre, el niño llora, él no deja dormir a la madre, es caprichoso, está enfermo, vive su vida egoísta, sin entender en absoluto, y digamos, lo que está pasando en el mundo, pero los padres bailan a su alrededor, porque el amor es mío, soy yo, es mi hijo. Así también nosotros, Señor, así nos ama. Pero el Señor también es un gran pedagogo, un maestro, la pedagogía siempre, el cumplimiento de su deber y crecimiento. La transformación de cualquier persona ocurre a través de la disciplina en el cumplimiento de su deber. Y si carecemos de disciplina, si estamos privados de la comprensión de que debemos cumplir con nuestro deber y ni siquiera sabemos en qué consiste nuestro deber, entonces será muy difícil progresar. Por eso hablamos de comunicarse con los devotos. Sí, entre los devotos hay neófitos, no hay nada de malo en eso. Sí, hay personas que son muy fanáticos en el cumplimiento de su deber, totalmente absorbidos por algunos matices de su práctica espiritual sin ver la totalidad, y en esencia tampoco hay nada de malo. Y siempre hay grandes pilares. Cuando estudiamos cualquier religión, filosofía, comenzamos con Platón, Sócrates, en términos generales, con algunos clásicos. Es decir, cualquier persona que reflexiona sobre la filosofía griega es un experto en filosofía griega, pero sin embargo podemos discutir pensamientos con ellos, y por eso existen obras clásicas Vaishnavas, las vidas de los santos, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Chaitanya Charitamrita, el Srimad Bhagavatam. Hay maestros espirituales que interpretan esto, revelan los significados de esta enseñanza, de nuevo, en diferentes niveles, y hay nuestra sociedad, digamos, de estudiantes, de neófitos principiantes, que siempre deben recordar, soy un neófito, tal vez aún no he llegado a una comprensión profunda de este tema, pero no, hay nada de malo. Estoy esforzándome, quiero saberlo,
Sí, tal vez aún no he alcanzado el estado de Kung Fu espontáneo, pero por ahora solo estoy haciendo algunos ejercicios, desarrollando la motricidad o el movimiento. No hay nada de malo. Hay que recordar que cuanto más alto sea nuestro círculo de comunicación, cuanto más conscientemente nos relacionemos con las diferentes etapas del conocimiento, más rápido y profundamente podremos comprender esta ciencia. Y siempre la comprendemos a través de los ojos de los que ven, los rishis. Del término drishti, los sabios, aquellos que poseen visión, como los científicos que nos brindan algunos descubrimientos únicos para la humanidad, tienen una cierta visión. Tesla veía la electricidad, la entendía de una manera diferente. Alguien entendía cómo funcionan las frecuencias. Alguien entendía cómo funciona la mecánica. El mismo Arquímedes, que en esencia vivió un tiempo, pensaba de manera muy poco ordinaria en comparación con las personas de su época, porque no se habían descubierto esos tipos de conocimiento. Por eso estos grandes sabios que siempre existen en el mundo, como científicos, como intelectuales, escritores, son esas personas que llevan a la sociedad hacia el progreso. Y hay que decir que en el camino espiritual, en la cultura védica, hay muchos grandes sabios. Te encontrarás en las páginas del Srimad Bhagavatam, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, y te sorprenderás con sus vidas. Fueron reyes, se convirtieron en yogis, luego nacieron como siervos y después volvieron a nacer como humanos. Es decir, verán que en realidad es un ciclo de la vida. Ves que algunas personas fueron espirituales, muy espirituales, y luego degeneraron hasta un nivel. Algunos de esos bandidos alcohólicos volvían nuevamente al camino espiritual. Es decir, verás que la vida no es un viaje en un tren de vapor, en un hermoso vagón, a través de una hermosa pradera. No. A veces los indios salen corriendo, a veces el tren se detiene, a veces hay que partir leña, a veces hay guerra, a veces hay crisis, a veces hay que tomar decisiones radicales sobre la salud. Y sin embargo, a pesar de todo esto, verán que una vida muy corta nos exige. Es importante concentrarse en lo principal, así que amigos, siempre recuerden lo esencial, como Krishna le dijo a Baku, Lohite man mano baba mad Baku, recuerda siempre sobre mí, siempre recuerda a Dios, cómo hacerlo. El nombre es Ari Kachka, Ari, Kachka, 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 Ari, 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 Ramari, Ram, Ram, Ram. Por eso, amigos, comunicación, servicio, cuestionamiento, son tres cualidades que Krishna describe a Baku. Lohite, esos tipos no pudieron soportarlo, pasaron al norte, es decir, cuestionar con una actitud de servicio y respeto y cualquier conocimiento espiritual se te abrirá. Por eso estudien el conocimiento védico, especialmente el Bhagavad Gita, y conviértanlo en su libro de cabecera. Cuando estudien el Bhagavad Gita se les abrirán otros caminos, visiten asambleas de Vaishnavas, participen en la vida de los Vaishnavas, hagan amistad con los Vaishnavas, cambien su estilo de vida, cambien su alimentación, su cosmovisión, rutina diaria. Y verán que muy rápido harán enormes pasos evolutivos en el camino de su desarrollo espiritual. Y además recuerden, es algo muy importante, que somos maratonistas. Es decir, cualquier empresario, cualquier entrenador serio te dirá que sí, has venido aquí, pero prepárate para un maratón. ¿Qué es un maratón? Correr 60 metros, incluso 300 metros, incluso 1 kilómetro es fácil. Es difícil mantener un maratón. Para correr un maratón necesitas entrenar constantemente y mantener un ritmo determinado. El ritmo de un maratón es completamente diferente al de una carrera corta. Ahora está muy de moda, es popular. Ese tipo de infogitanismo, esa carrera, ese maratón, ese segundo, pero en esencia son cosas, saben, a tirones, obtenemos a tirones, todo. Sí, los tirones son importantes, pero aún así hay que entender algo. Ningún pez nos dará un resultado estable en el tiempo eterno. Así que prepárense para un maratón espiritual. Prepárense para trabajar en ustedes mismos de manera diaria, constante, cada hora, cada segundo. Y prepárense que van a interactuar no con aquellos que se dedican. Infogitanismo te promete resolver todos tus problemas en 5 minutos. Y recuerden que resolver los problemas lo harán ustedes mismos. Pero de manera sorprendente, cuando comiencen a practicar la vida espiritual, verán que todos sus problemas se resuelven por sí mismos. Por ejemplo, tus ambiciones, deseos simplemente desaparecen. Simplemente no tienes ambiciones. Odiaste a alguien, tenías malas relaciones con alguien. De repente comenzaste a amar a esas personas porque tu corazón se abrió. Ustedes pensaban que les faltaba algún tipo de espacio habitable, que necesitaban mucho un coche.
porque no los aceptan como personas. De repente, te das cuenta, por ejemplo, que no todo está tan mal y de manera sorprendente, de alguna forma llegó el espacio habitable. De alguna manera llegó y tú como un coche, pero ya no estoy preparado para eso. Aquí, euforia de la felicidad que estoy justo, disfruto el coche. No hay nada nuevo, pero de alguna manera apareció en mi vida. Sus deseos materiales se cumplirán si son útiles para su progreso espiritual. Su mundo interior cambiará y se relacionarán diferente con ustedes mismos. Comenzarán a amarlos, pero por otro lado, verán que su mundo interior cambiará tanto que se relacionarán de manera completamente diferente con ustedes mismos, con los demás y con las personas. Y lo más importante es que comenzarás a amarlos y comenzarás a entenderlos mucho más profundamente, porque empezarás a entenderte a ti mismo de una manera mucho más profunda, a entender tu naturaleza y sentir, compadecer. Y eso cambiará por completo tu forma de ver el mundo y les deseo simplemente éxito en este camino, así que escriban sobre sus pequeñas victorias ahí en algún lugar de los comentarios, pero lo más importante es que no se detengan en lo que han logrado, escuchen la siguiente conferencia, estudien el Bhagavad Gita, lean las escrituras sagradas, interactúen con los devotos y verán cómo su vida cambiará radicalmente.